Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Galípoli, una de las campañas más decisivas y también más trágicas de la Primera Guerra Mundial. Fue un plan que, en teoría, iba a ganar la guerra, pero que en la práctica acabó por destruir imperios y dar a luz a naciones enteras. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una única derrota militar tuviera unas consecuencias tan gigantescas? Porque la historia de Galípoli es mucho más que una batalla perdida. Fue un verdadero punto de inflexión, un catalizador que provocó un cambio a escala mundial y cuyo eco, créanme, se sigue sintiendo hoy en día. Bueno, para entender por qué se lió todo en Galípoli, tenemos que viajar a finales de 1914. Imaginen la escena. El frente occidental en Europa es un auténtico infierno de barro y trincheras, un punto muerto total donde se moría por ganar apenas unos metros de terreno. Los aliados necesitaban, urgentemente, un plan B, una nueva estrategia, y, para colmo, su gran aliado en el este, el Imperio ruso, estaba completamente aislado, casi ahogado y sin poder recibir suministros. La supuesta solución a todos estos problemas estaba en el mapa, justo aquí, en el estrecho de los Dardanelos. Esta pequeña franja de agua era la llave maestra. Si conseguían controlarla, no solo podrían enviar ayuda a Rusia, sino que, y esto era lo más importante, podrían dar un golpe directo al corazón del Imperio Otomano y sacarlo de la guerra de un plumazo. Y detrás de esta jugada tan audaz, había un hombre que seguro que les suena, un joven y ambiciosísimo Winston Churchill. Su plan parecía brillante por lo simple que era. Primero, la potentísima armada aliada entra a la fuerza en el estrecho. Segundo, desembarcan y toman la capital, Constantinopla. Y tercero, con el Imperio Otomano fuera de juego, la ruta para ayudar a Rusia queda abierta. Sobre el papel era una genialidad, una jugada para ganar la guerra. Claro que una cosa es un plan trazado en un despacho de Londres y otra muy distinta es la cruda realidad del campo de batalla. Porque en Galípoli, el plan no es que no sobreviviera, es que se hizo pedazos desde el primer momento. Vamos a dejar los mapas y a ver lo que pasó de verdad. El primer intento fue por mar. En marzo de 1915, una flota aliada impresionante intentó forzar el paso. Pero se encontraron con dos sorpresas muy desagradables. Una defensa otomana increíblemente tenaz y, peor todavía, un campo de minas navales que destrozó el ataque. 3 de sus mejores acorazados hundidos en apenas unas horas. El mensaje era rotundo. Solo con barcos no iban a conseguirlo. Si querían ese estrecho, iban a tener que tomarlo a la fuerza, playa a playa. Y aquí es donde entra en juego uno de los mayores errores de toda la campaña: la pura y simple arrogancia. El alto mando aliado estaba convencido de que el ejército otomano era un enemigo inferior, que se vendría abajo al primer empujón. Tenían una visión de superioridad tan grande que les impidió ver lo que se les venía encima. No podían estar más equivocados. Y esta imagen lo resume a la perfección. El desastre empezó literalmente en el minuto 0. El plan era desembarcar en playas amplias y despejadas. La realidad fue una pesadilla. En un lugar llamado Anzac Cove, los soldados australianos y neozelandeses acabaron en la playa equivocada, una ratonera al pie de unos acantilados imposibles de escalar. Mientras en Cabo Geles, los británicos se dieron de bruces con nidos de ametralladoras otomanas que los barrieron antes siquiera de tocar tierra. El plan se había desintegrado. Atrapados en las playas, sin poder avanzar hacia las colinas que dominaban la zona, los ejércitos aliados se vieron metidos en una trampa mortal. La que iba a ser una operación relámpago se convirtió en la peor de las pesadillas. Una guerra de desgaste, un matadero en las trincheras, exactamente lo mismo de lo que intentaban oír en Europa. Paremos un segundo a asimilar esta cifra. 500.000 bajas, 500.000 de muertos y heridos entre los dos bandos, en menos de un año y en un trozo de tierra minúsculo. Es un número que pone los pelos de punta y que resume la brutalidad absoluta de lo que se vivió allí. El coste en vidas humanas fue simplemente demencial. Y para los que lograban sobrevivir al combate, la vida en las trincheras era un infierno. Un calor asfixiante durante el verano con una escasez de agua terrible. Plagas de moscas que se criaban sobre los cuerpos sin enterar que se pudrían entre las líneas. Y enfermedades como la disentería que mataban con la misma eficacia que las balas. Cada día no era una lucha por ganar la guerra, sino por sobrevivir hasta el día siguiente. Y enfrente tenían una resistencia de una ferocidad que nadie esperaba. Una resistencia que tenía un líder, el teniente coronel Mustafa Kemal. Sus palabras a sus hombres lo dicen todo. No os ordeno que luchéis, os ordeno que muráis. Esa mentalidad de sacrificio hasta el final fue el muro contra el que los aliados se estrellaron una y otra vez. El liderazgo de Kemal aquí no solo salvó al Imperio Otomano, lo convirtió en un héroe nacional. Tras meses de auténtica carnicería y sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos, los aliados tuvieron que admitir la derrota.
La campaña había sido un fracaso total. Pero la historia de Galípoli no termina con la retirada. De hecho, su verdadero legado, sus consecuencias más profundas, estaban a punto de empezar a sentirse en todo el planeta. Después de un último intento desesperado y sangriento en agosto, se tomó la decisión. Había que salir de allí. E irónicamente, la evacuación fue la operación mejor ejecutada de toda la campaña. En el más absoluto de los silencios, usando trucos como rifles que se disparaban solos para que pareciera que seguían allí, miles de soldados se escabulleron de las playas durante la noche. Una retirada impecable que ponía fin a un desastre histórico. Y ahora veamos las ondas expansivas de este terremoto, porque fueron globales. Para el Imperio Británico fue una humillación total. Churchill tuvo que dimitir y nació lo que se llamó el síndrome de Galípoli, un pánico a los desembarcos anfibios que les duró décadas. Pero para Australia y Nueva Zelanda pasó algo increíble. Aquella terrible derrota se convirtió en su bautismo de fuego, el momento en que se forjó su identidad como naciones. El día de Anzac sigue siendo su fiesta nacional más importante. Para el Imperio Otomano fue su última gran victoria, una defensa heroica que, sin embargo, no impidió que el imperio se desmoronara al final de la guerra. Pero de sus cenizas surgió la figura de Mustafa Kemal, que se convertiría en el fundador de la Turquía moderna. Y finalmente Rusia. Al no recibir nunca la ayuda prometida, la situación económica y social se volvió insostenible, y esto fue uno de los factores que acabaron llevando a la revolución de 1917. Y así, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora viendo toda su complejidad. ¿Fue Galípoli una oportunidad de oro que se perdió por pura incompetencia o era una misión suicida desde el primer día? Es un debate que sigue abierto, pero de lo que no hay duda es de que en esas playas y acantilados no solo murieron 500.000 de soldados, allí también murieron imperios, nacieron naciones y el rumbo del siglo XX cambió para siempre.